Eh, Como ustedes saben, ahora vamos a tratar dos temas, ¿no? Anestésicos locales y ansiolíticos e hipnóticos, que es la segunda parte, digamos, de la presentación del día de hoy. Pero previamente voy a entrar al Mentimeter para que ustedes puedan responder a una pregunta solamente, ya que es lo que se está haciendo. Vamos a ver si no tenemos aquí dificultad. Ya no sé si de repente alguno de ustedes me puede apoyar. Dice, su función de compartir la pantalla está en pausa. Entonces, el tema es, a ver, vamos a ver aquí, reanudar. Ahora, o sea, la pregunta es, en una palabra, ¿qué pasaría si te hacen una sutura sin un anestésico local? ¿No? ¿Qué pasaría? Entren al Mentimeter, por favor, ¿ya? Entren a su Mentimeter, ¿ya? Y la pregunta es, en una palabra, ¿qué pasaría si te hacen una sutura sin un anestésico local? ¿Ya? ¿Han entrado al Mentimeter? ¿Les dicto el código? ¿Entraron a su Mentimeter? Sí, doctor, puede dictar el código. Ya, 63 14 42 14. 63 14 42 14. Perfecto. Básicamente, dolor en primer lugar, sufrimiento, movimientos, dolor intenso, en fin, ¿no? ¿Qué más? Dolor intenso, dolería mucho, dolor agudo, en fin. Ya. Entonces, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Ya, chicos, entonces ya tenemos una idea de lo que se trata, ¿no es así? Mala sutura por movimiento, movimiento involuntario, en fin, ahí estamos. Ya, chicos, entonces ahí lo dejamos, ¿ya? Vamos a pasar nuevamente aquí la presentación. Entonces, todos tienen una idea de lo que se trata, así es que ahora voy a poner la presentación que espero no haya problemas para compartir. Ya, aquí se ha producido una alteración que me parece extraña realmente, que no se pueda ver esto. Ya, esta segunda transparencia se puede observar, chicos, no, la que aparece ahí. Sí, ¿no? Ya, perfecto, vamos a ver si se puede ya poner en modo presentación. Sí, Discúlpense. ahora sí. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a tratar el tema de anestésicos locales para iniciar, ¿no? Y luego seguimos con ansiolíticos e hipnóticos. Como ustedes saben, los anestésicos locales lo que hacen en el organismo es producir una pérdida reversible de la función nerviosa, ¿no? Que es a nivel donde actúan, porque bloquean lógicamente la conducción del impulso donde se aplica el fármaco, ¿no? Y esto reduce la permeabilidad, lógicamente, neuronal digamos, la presencia de sodio, pero no se pierde la conciencia a diferencia de los anestésicos generales, como ustedes seguramente ya conocen, ¿no? Eh, Actúan los anestésicos locales a nivel de fibras nerviosas que van desde la A, B y C, pasando lógicamente en el caso de las fibras A por alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Estas son fibras motoras, sensoriales, autonómicas, que es en realidad el efecto que se desea cuando se usa los anestésicos locales, pero también puede haber efectos que no se desean, ¿no? Y que se producen, de hecho se producen. Por ejemplo, actúa a nivel del músculo cardíaco, donde hay también donde hay sodio, canales de sodio, a nivel de músculo esquelético y a nivel de cerebro, porque llegan justamente a esos órganos, ¿no? Y se producen problemas, lógicamente, por el bloqueo de estos canales de sodio. Entonces, ese es el efecto no deseado, ¿no? A excepción de la lidocaína, que se usa, lógicamente, como antiarrítmico, ¿no? Y en general los anestésicos locales no producen daño estructural en la célula nerviosa, ¿no? Simplemente interrumpen la conducción.
pero de manera temporal solamente, ¿no? Respecto a sus vías de administración, ustedes saben que los anestésicos locales se pueden administrar de manera local o de manera regional, ¿no? Cuando hablamos de manera local, estamos hablando, pueden ser administrados por vía tópica o por infiltración a nivel de ojo, oído, faringe, nariz o también cirugía cosmética. En casos, cuando hablamos ya de la administración regional, estamos hablando ya de bloqueo, ¿no? Bloqueo de nervios, de plexos a nivel epidural, a nivel raquídeo o también con la técnica de Beer, como vamos a ver más adelante. Es decir, la elección del anestésico local en realidad depende de cuán extensa va a ser la intervención o el procedimiento que se va a hacer y de la duración que se requiere, digamos, de su uso. Respecto a las técnicas de administración, en realidad las técnicas pasan por un bloqueo de los nervios o plexos. Vamos a poner aquí el punterito, ¿no? Bloqueo de nervios o plexos a nivel epidural o a nivel raquídeo, en el espacio subaracnoideo, ¿no? O también la técnica de Beer, que es una anestesia intravenosa a nivel regional. Entonces, por ejemplo, cuando se usa el bloqueo de nervios y plexos que se coloca, digamos, en este caso, el anestésico alrededor de los nervios periféricos y plexos, como por ejemplo a nivel braquial, o sea, a nivel del brazo, a nivel lumbar, el mecanismo es que se bloquea la conducción nerviosa en ese territorio de manera específica. Entonces, y el inicio de acción es bastante rápido, en realidad dura minutos para que se inicie la acción, ¿no? El periodo de latencia. Y sus usos clínicos se pueden usar en cirugías de extremidades como, o en traumatología, por ejemplo, ¿no? La ventaja del bloqueo nervioso y plexos es de que producen una analgesia localizada y evitan la anestesia general. Por eso es que se usa, ¿no? O sea, digamos, para no llegar a anestesiar de manera general, se utiliza el bloqueo de nervios o plexos. Esa es la ventaja. Pero la desventaja es de que puede producir riesgos de lesiones nerviosas y requieren una técnica precisa en este caso, pues de los anestesiólogos, ¿no? O sea, ellos tienen sus técnicas que permiten que la administración, disminuir riesgos en realidad. Siempre hay riesgos, pero disminuyen riesgos. Cuando hablamos de nivel epidural, estamos hablando de que se administra el fármaco en el espacio epidural, o sea, fuera de la dura madre, ¿no? Y su mecanismo es por bloqueo segmentario en las raíces nerviosas. Y el periodo de latencia, el inicio de acción del fármaco, va entre 10 a 20 minutos aproximadamente. Es un poco más lento que la raquidia, que vamos a ver posteriormente. ¿En qué tipo de cirugía se usa? Se usa la epidural, se usa para parto, para cesárea, cirugías ortopédicas o también a nivel urológico. Las ventajas de que tienen un nivel que es ajustable, producen una analgesia prolongada y para su administración se usa catéter inclusive, ¿no? Para no tener que estar pinchando, digamos, o mantener la aguja ahí. O sea, utiliza un catéter para que se introduzca la aguja. La desventaja es de que puede producir hipotensión, retención urinaria o también el mismo riesgo de la punción, ¿no? A nivel de la dura madre se puede producir, es un riesgo también, ¿no? Entonces, pero depende de la técnica y del expertise del anestesiólogo en este caso. Y cuando hablamos de la técnica raquidia o subaracnoidea, se administra justamente en el espacio subaracnoideo a nivel del líquido cefalorraquídeo. Ahí se produce un bloqueo directo a nivel de las raíces nerviosas y el periodo de latencia de inicio de acción es entre 2 a 5 minutos, que es rápido también, bastante rápido a ese nivel, ¿no? Y se usa en cirugía abdominal baja, en ginecología, urología, ortopedia y también extremidades inferiores. La ventaja es de que se requiere dosis pequeñas, su efecto es intenso y la técnica para los especialistas es relativamente sencilla. La desventaja es que también, al igual que la epidural, puede producir hipotensión marcada, cefalea, pospunción, bloqueo simpático extenso, en fin, ¿no? Eso tiene sus riesgos. Y la técnica de Beer, que es una anestesia intravenosa y a nivel regional, se coloca en vena de la extremidad que ha sido aislada por un torniquete. Se le aplica un torniquete, exponen la vena y ahí le administran, ¿no? Esa es la técnica de Beer a la vena, intravenosa. Entonces, digamos, el mecanismo es por difusión del anestésico desde la vena hacia los nervios de la extremidad. También el inicio, como va directo a la vena, es relativamente rápido, de 5 a 10 minutos, y se utiliza en cirugías breves de mano, antebrazo, pie. La técnica para los especialistas, hay que reiterar, es relativamente simple y produce un control regional, pero hay riesgo de toxicidad sistémica por el hecho de que se administra directamente a la vena cuando se libera el torniquete, ¿no? Ya, digamos, se libera la vena y puede pasar, digamos, a nivel sistémico, pero su duración, felizmente, es limitada.
Aquí no se ve, ¿no? No se ve. Vamos a ver qué sucedió. No sé qué pasó aquí. No sé, se han puesto las... Ya, a ver. Se han puesto las transparencias en blanco. No sé. A ver, permítame, voy a tener que sacar nuevamente, dejar de compartir por un... Vamos a ver. ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Ya, perfecto, Sí. perfecto. Ya, aquí ustedes tienen las imágenes que ya las conocen, ¿no? Eh, en realidad aquí tenemos en el lado izquierdo tenemos el potencial de reposo, ¿no? Digamos, el nervio en este caso, cuando está en reposo, ingresan dos moléculas de sodio, perdón, de potasio y salen tres moléculas de sodio. Eso permite que el nervio esté en reposo, ¿no? Y esto se hace a través de la bomba de sodio y de potasio. Pero luego, cuando se produce, digamos, una despolarización del nervio digamos, por la presencia de algún agente que pueda alterarlo, entonces los canales de sodio se abren, porque aquí inicialmente están cerrados los canales de sodio, pero luego, y cuando está en reposo, digamos, normalmente está a menos 70 milivoltios, como ustedes saben, pero por la presencia de algún agente, digamos, de algún estímulo, se abren estos canales de sodio, ¿no? Se abren los canales de sodio, vamos a poner aquí el punterito, ya. Se abren los canales de sodio, ingresa el sodio, pero de manera mucho mayor, ¿no? Ya no, digamos, como sucedía cuando estaba en el nivel de reposo. Entonces ingresan y al ingresar, entonces se despolariza la membrana, ¿no? Pero de manera, esto estamos hablando, digamos, en condiciones normales, se despolariza y luego de manera también se autorregula, se cierra el ingreso de sodio y luego y se vuelve a repolarizar la célula, ¿no? Entonces, eso sucede de manera normal, digamos, con la fibra nerviosa. Pero aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen, tenemos que la membrana en reposo a menos 70 milivoltios, luego cuando se despolariza la membrana, ¿no? Por algún estímulo que se pueda producir, disminuye, digamos, ese nivel de polarización, disminuye a 35, a más 35 milivoltios aproximadamente, puede llegar hasta 40 milivoltios, y luego de manera natural se va repolarizando la membrana hasta alcanzar nuevamente su estado de reposo y de equilibrio. Eso es lo que sucede normalmente. Pero como ahora necesitamos de que se mantenga la membrana en reposo para poder hacer una intervención quirúrgica en este caso, o cualquier otro procedimiento, utilizamos lógicamente los anestésicos locales, ¿no es así? Entonces, en el líquido extracelular, el fármaco que se administra permanece, digamos, digamos en su forma ionizada y no ionizada, ¿no es así? Con carga positiva y sin carga, ¿no? Pero cuando alcanza el pKa correspondiente, el fármaco ya puede ingresar, atravesar la barrera bilipídica, ¿no es así? Entonces el fármaco ingresa en su forma no ionizada, ¿no es así? Ingresa al interior de la célula, al espacio intracelular. Y aquí nuevamente se ioniza el fármaco, nuevamente adquiere carga por la presencia de hidrógeno. Y en su forma ionizada se coloca aquí, en esta posición, dentro del canal de sodio, en donde, digamos, se produce, digamos, la despolarización, ¿no? Entonces el fármaco se coloca aquí en su forma ionizada y no permite el ingreso de sodio. O sea, ¿no? Entonces, al no permitir el ingreso de sodio, entonces se estabiliza la membrana, lo mantiene como si estuviera en su estado de reposo por más tiempo. Y sobre la base de ello es que el anestésico ya, pues ahí es como actúa el anestésico y se puede hacer el procedimiento. Es decir, no se mandan señales al cerebro de dolor, ¿no? Y de incomodidad que produce, que va a producir el anestésico local en este caso, ¿no? Ese es el procedimiento en realidad. Ahora, el anestésico, una vez que ingresa, como acabamos de ver, ¿no? Y se coloca aquí, evita pues que se propague el impulso nervioso, como ya les dije. Pero lamentablemente eso no se puede regular de manera fácil. Hay que utilizar ciertos recursos para evitar de que el fármaco se propague, digamos, a través del sistema circulatorio a otros órganos. De todas maneras, se produce, digamos, el ingreso del fármaco a otros órganos en donde existen también canales de sodio, ¿no? Y dentro de los órganos donde existen los canales de sodio, tenemos el sistema
nervioso central, ¿no? A nivel de cerebro y a nivel de corazón. Entonces, cuando llega ahí el anestésico local, se produce, por ejemplo, inquietud, ¿no? El paciente refiere inquietud, se puede producir convulsiones o hasta parálisis respiratoria cuando la concentración es muy alta del fármaco. Y a nivel del corazón disminuye el impulso de conducción, ¿no? Y puede producir un paro cardíaco, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta de que los anestésicos locales hay que evitar que lleguen a estos órganos. Y para eso es que se usa pues la adrenalina, que es un vasoconstrictor que evita que llegue, digamos, el fármaco en concentraciones muy altas a nivel de estos órganos para no producir estos efectos que acabo de mencionar. Bueno, aquí estas imágenes nos muestran lo que les he mencionado también, que de manera, cuando se produce un impulso, un estímulo nervioso, ingresa el sodio y eso hace que se despolarice la membrana, pero de manera, digamos, también regular, se bloquea el ingreso de sodio y ya no puede ingresar el sodio para mantener el estado de reposo. Entonces, eso lo hace el anestésico local en realidad, ¿ya? Pero de manera más sostenida y dependiendo también de las características, dependiendo de la potencia del fármaco, estabiliza la membrana, ¿no? Para evitar que se propague el impulso nervioso, ¿no? Ahora, dentro de la estructura química de los anestésicos locales, como ustedes saben, tenemos nosotros, o sea, en principio todos los anestésicos locales son utilizados en la actualidad, que se utilizan, digamos, pertenecen a los dos grupos, ¿no? Al grupo éster y al grupo aminoamida, ¿no? De esos dos tipos, según su estructura química, existen los anestésicos locales, como vamos a ver más adelante. Entonces, pero todos los anestésicos locales en su estructura química tienen tanto el anillo aromático como tienen la amina terciaria, ambos. En lo que se diferencian es que la unión, en el caso de los ésteres, tiene una unión tipo éster, que es esta de aquí, y las amidas tienen una unión amino-amida. Esa es la diferencia desde su punto de vista estructural. Ahora, esto le confiere un carácter lipofílico al fármaco, o sea, el grupo aromático, ¿no? Le confiere el carácter lipofílico, y la amina terciaria le confiere, digamos, es la porción hidrofílica del fármaco, ¿ya? Entonces, eso de manera general. Y aquí solamente para mencionar algunos nombres, esto es lo que les acabo de señalar, ¿no? La estructura química de tanto de ésteres como amidas. Y en el caso de los ésteres, por ejemplo, como ejemplos tenemos aquí la benzocaína, la clorprocaína, la cocaína que ya no se usa clínicamente, la procaína, la tetracaína. Y en el caso de amidas, algunas amidas, por ejemplo, tenemos la bupivacaína, levobupivacaína, ropivacaína, prilocaína, mepivacaína, perdón, lidocaína y etidocaína, ¿no? Aquí solamente para que ustedes puedan memorizarse o relacionarlo, por ejemplo, en el caso de los ésteres solamente tienen una I en la denominación del fármaco. Por ejemplo, benzocaína tiene una sola I, clorprocaína tiene una sola I, y así todos los ésteres tienen una sola I. Pero las amidas tienen dos I en la denominación, ¿no? Del fármaco. Por ejemplo, bupivacaína tiene dos I, levobupivacaína, ¿no? Ropivacaína tienen dos I. Eso solamente para que lo tengan ustedes como referencia, ¿ya? De cómo se denominan los fármacos. Ahora, respecto digamos, al tejido infectado, es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Que el tejido infectado tiene una forma de comportarse que dificulta digamos, la actividad del fármaco, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el tejido está infectado, se produce un pH local en el lugar de donde se administra el fármaco ácido. Hay inflamación y edema, hay aumento del flujo sanguíneo local, ¿ya? Hay presencia de pus y de proteínas. Y eso tiene, como vamos a ver ahora, es decir, el tejido infectado, ¿no? No funcionan bien, o sea, no permiten que el fármaco funcione bien, ¿no? Por el ambiente que se genera. Y entonces vamos a ver de manera un poco más detallada. El tejido infectado, por ejemplo, el pH básico, perdón, el pH ácido que se produce con una infección disminuye la fracción no ionizada del anestésico, ¿no? Por el hecho de que está en medio ácido, ¿no? Y consecuentemente, desde el punto de vista clínico, hay una menor penetración en la membrana neuronal, porque en su forma ácida penetra menos el fármaco, como ustedes saben, penetra en su forma no ionizada. Por lo tanto, disminuye la eficacia anestésica. O sea, no es recomendable administrar un anestésico en un tejido que está infectado. Primero hay que tratar la infección, ¿no? Cuando la inflamación y el edema, por ejemplo, aumenta el volumen de distribución local del fármaco. Entonces ya no se concentra el fármaco en el lugar donde se quiere hacer la intervención. Entonces el fármaco se diluye, el efecto es más débil y es de corta duración.
También en un tejido infectado hay aumento del flujo sanguíneo local, es decir, la vasodilatación arrastra más rápido al anestésico, o sea, lo lleva a otros espacios y, digamos, no permite de que se haga la intervención en el lugar indicado. Eso, la consecuencia es que disminuye la concentración en el sitio de acción y el nivel de anestesia es insuficiente, por supuesto. Y la presencia de pus y proteínas también influyen, ¿no? Estas proteínas y esta pus que se genera se unen al anestésico y eso lo inactiva de manera parcial, por lo tanto disminuye, ¿no?, el fármaco libre, disponible, por supuesto, y por lo tanto hay un menor efecto, ¿no? Ya, respecto a características físico-químicas, como les había dicho, ¿no? Bueno, ustedes saben de que el pKa de un fármaco tiene que ver, ¿no? Significa de que el pH al cual el 50% del fármaco está en forma ionizada y el otro 50% está en su forma no ionizada. Eso nos indica el pKa, ¿no? Entonces, cuanto más cercano es al pH fisiológico, que el pH fisiológico es 7,4, el inicio de acción, lógicamente, es mucho más rápido, porque se encuentra, digamos, en su forma no ionizada, ¿no? El fármaco y puede penetrar. Entonces, si el pKa es alto, por lo tanto, el ingreso, la penetración es menor del fármaco. La liposolubilidad también tiene que ver, como ya hemos visto, ¿no? La capacidad de disolverse en lípidos y atravesar membranas, ¿no? Entonces, a mayor liposolubilidad, entonces se incrementa también el inicio de acción. ¿Ya? O sea, ingresa más rápido el fármaco, pero al mismo tiempo hay un riesgo de toxicidad sistémica porque ingresa a otros órganos y tejidos que no son los lugares donde se desea, ¿no es así? La unión a proteínas plasmáticas también tiene que ver, es decir, la fracción del fármaco que se une a una proteína, como en este caso la albúmina principalmente. Desde el punto de vista clínico, esta unión, el incremento de la unión a proteínas plasmáticas, incrementa la duración de acción del fármaco, como vamos a ver más adelante también ya de manera específica, y lo libera de manera lenta, ¿no? Y eso permite una menor fracción libre circulante. El coeficiente de distribución también tiene que ver con la difusión hacia los nervios y tejidos y también con el inicio de acción, ¿no? Y la forma ionizada y no ionizada, como ya dijimos también, la no ionizada es una base libre que atraviesa las membranas neuronales, ¿no? Que esa es la forma como penetra a través de las membranas, ¿no? Mientras que la forma ionizada actúa dentro del canal de sodio, ¿no? Y el equilibrio entre ambas es esencial para que tenga mayor eficacia el fármaco, ¿no? Respecto a su potencia de acción, ya ustedes saben de que la potencia es la cantidad del fármaco que se necesita para producir el efecto que se desea, ¿no es así? Esa es la potencia en realidad. Mientras que el inicio de acción es el tiempo que tarda en comenzar el efecto tras la administración del fármaco. Ese es el periodo de latencia en realidad, ¿no? Entonces, los determinantes principales, por ejemplo, para la potencia, para que un fármaco sea más potente, tiene que ver con la afinidad que tiene hacia los canales de sodio. O sea, no todos los fármacos tienen la misma afinidad para canales de sodio. Tiene que ver la concentración en el sitio de acción, ¿no? Es decir, la distribución, la unión a proteínas, el metabolismo local. Tiene que ver con la potencia del fármaco. Sin embargo, el inicio de acción tiene que ver con el pKa, como hemos visto, ¿no? eh, Tomando como referencia el pH fisiológico, ¿no? O sea, mientras más cercano es el pKa del fármaco, mientras más cercano es al pKa, perdón, al pH fisiológico, entonces su inicio de acción es mucho más rápido porque se encuentra en su forma no ionizada. La fracción no ionizada es liposoluble, como hemos mencionado, y la perfusión tisular y la difusión también ayudan en ello, ¿no? La relación con la liposolubilidad puede ser directa, ¿no? En el caso de la potencia, es decir, la liposolubilidad favorece la penetración y la permanencia, pero no define la potencia intrínseca del fármaco. O sea, no tiene que ver con la potencia del fármaco, no tiene, tiene que ver con la liposolubilidad, como hemos dicho. Tiene que ver con la afinidad por el canal de sodio, ¿no? Principalmente en realidad, ¿no? Y su inicio de acción respecto a la liposolubilidad, para que se inicie, tiene un efecto directo en realidad. O sea, a mayor liposolubilidad y un pK más cercano al fisiológico, ¿no? A 7,4, difunde mejor y actúa más rápido el fármaco. Pero no es que sea más potente, puede difundir más rápido, pero la potencia, reitero, tiene que ver con la afinidad a los canales de sodio. ¿No es así? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo clínico, ¿no? La bupivacaína, por ejemplo, es más potente que la lidocaína. ¿Por qué? Porque la bupivacaína tiene mayor afinidad por los canales de sodio
y también tiene mayor duración dentro del canal de sodio. Mientras que respecto al inicio de acción, la lidocaína, que tiene un pKa 7,9, que es más cercano al fisiológico, a 7,4, ¿no? Entonces inicia más rápido su acción, mientras que la bupivacaína inicia su acción más tarde porque su pKa es mucho mayor y por lo tanto no está tan en su forma no ionizada. Entonces, demora en ingresar la bupivacaína, pero es más potente. ¿Ya? Por eso que el inicio de acción y la potencia son distintos en realidad. ¿Qué importancia clínica tiene, digamos, esto? ¿No? La potencia, por ejemplo, y el inicio de acción. En el caso de la potencia, la importancia clínica es porque permite elegir un anestésico más efectivo con una menor dosis, ¿no? O sea, menor dosis hace mayor efecto. Y el inicio de acción, desde el punto de vista clínico, es importante porque determina cuál es el fármaco que va a actuar, o sea, va a ingresar, mejor dicho, más rápido cuando se necesita un bloqueo inmediato, por ejemplo, en una emergencia. Se necesita que el fármaco ingrese más rápido a su lugar de acción, ¿no? Para que pueda producir efecto. Entonces, esa es la importancia clínica tanto de la potencia como del inicio de acción. Respecto a la absorción y distribución, podemos decir de que ocurre desde el sitio de acción la absorción, por supuesto, desde el lugar donde se inyecta el fármaco, desde ahí se inicia, ¿no? Y va hacia la circulación sistémica. No se busca, lógicamente, una absorción completa, porque si vamos a esperar eso, la eficacia va localmente va a disminuir, por supuesto, ¿no? ¿Qué influye en la absorción? El sitio de administración, por supuesto. Si el sitio es más vascularizado, entonces se absorbe más rápido. También, digamos, por ejemplo, si comparamos una administración intercostal, es mayor su inicio de su absorción con respecto a la epidural o con respecto a la subcutánea, demora más, ¿no? Y la presencia de un vasoconstrictor, en este caso la adrenalina. El vasoconstrictor, digamos, vasoconstreñir la- la- los vasos, justamente, permite de que sea más lenta la penetración del anestésico, ¿no? Eso disminuye la absorción y prolonga su acción. Entonces, depende también la absorción de las propiedades del fármaco. Depende, por ejemplo, de su liposolubilidad o de su pKa, como ya hemos mencionado. ¿Qué relevancia clínica tiene todos estos factores de absorción? O sea, es decir, absorción más rápida, como hemos dicho, mayor riesgo de toxicidad sistémica, ¿no? Pero también puede ayudar mejor en ciertas circunstancias, como en el caso de las emergencias. El uso de adrenalina mejora la seguridad y la duración del bloqueo, ¿no? Se usa la adrenalina concomitantemente con el anestésico local para producir vasoconstricción y permanezca más tiempo, digamos, el fármaco en el lugar de acción. Eh, la distribución, por ejemplo, se distribuye por vía sanguínea a los órganos, como ya hemos dicho, inicialmente a órganos bien perfundidos, o sea, llega con relativa facilidad al cerebro, al corazón, al hígado, a riñones, con las consecuencias que ya hemos mencionado, ¿no? Y posteriormente llega a músculos y tejido adiposo. Esa es más o menos la forma como se va difundiendo el fármaco, ¿no? ¿Qué factores influyen en la distribución? Obviamente, la unión a las proteínas plasmáticas, básicamente a la alfa-1 glucoproteína ácida. También en la distribución tiene que ver la liposolubilidad del anestésico y también tiene que ver el flujo sanguíneo regional en este caso, ¿no? ¿Cuál es la relevancia clínica de la distribución? Alta distribución, si es que es de alta distribución, si es que, digamos, va al cerebro, va al corazón, entonces es responsable ese fármaco de los efectos tóxicos, neurológicos y cardiovasculares, como hemos indicado, ¿no? A mayor unión a proteínas plasmáticas, la acción es más prolongada porque se va liberando la proteína progresivamente, ¿no? Aquí, solamente de manera general mencionar que aquí tenemos, por ejemplo, los ésteres, aquí en color naranja, y las amidas en color celeste. ¿Estamos? Entonces, los ésteres se metabolizan por hidrólisis. Se hidroliza rápidamente a nivel plasmático, ¿no? Todos los ésteres, ¿no? Y a través de la enzima colinesterasa plasmática, la pseudocolinesterasa. Todos los ésteres se metabolizan a nivel plasmático, en realidad, ¿no? Y se excretan a nivel renal, por el riñón, ¿no? Como metabolitos inactivos. La procaína, por ejemplo, tiene una muy corta duración, se elimina rápido. La cloroprocaína es muy rápida también, ¿no? Y es útil para anestesia epidural corta. ¿Estamos? Ese es respecto a su metabolismo y excreción, como hemos mencionado. La tetracaína
es más potente y de acción más prolongada que la procaína, por ejemplo, ¿no? Y la benzocaína tiene un uso tópico, se usa principalmente a nivel tópico. Por otro lado, las amidas, ¿no? Se metabolizan a nivel hepático, ¿no? Con la participación del complejo del citocromo, ¿no? El citocromo P450, ¿no? Particularmente, por ejemplo, la lidocaína es metabolizada por el CYP1A2 o el CYP3A4, ¿no? Que son estas isoenzimas que son las que tienen una mayor participación en el metabolismo de los fármacos en general, ¿no? Entonces, y se eliminan también todos estos fármacos, todos los anestésicos locales se eliminan por riñón en realidad, ¿no? Solamente, digamos, su metabolismo, en el caso de los ésteres, se metabolizan por colinesterasas a nivel plasmático, mientras que las amidas se metabolizan a nivel hepático con la participación de las isoenzimas hepáticas que están aquí indicadas, ¿no? Entonces tienen diferentes grados de duración, por ejemplo, la lidocaína, justamente por su metabolismo, su duración es intermedia, ¿no? Rápida, tiene rápida absorción sistémica si se administra lógicamente por vía intravascular, ¿no? En el caso de la mepivacaína es similar a la lidocaína, pero es menos vasodilatadora. Es decir, también tiene un efecto vasodilatador de por sí estos fármacos. O sea, tienden a dilatar y por lo tanto penetran a órganos donde no se requiere en realidad su presencia. Pero para eso se usa pues la adrenalina justamente para evitar, digamos, que ingresen de manera muy rápida a otros órganos, ¿no? La bupivacaína tiene mayor potencia y duración prolongada de acción. La ropivacaína es similar a la bupivacaína, pero tiene menor cardiotoxicidad. Estos datos son importantísimos porque tienen una relevancia particular porque eso permite elegir el fármaco dependiendo también del paciente. Hay pacientes que tienen problemas cardíacos, por lo tanto, según las características y el comportamiento del fármaco, se tiene que elegir lógicamente, ¿no? Y la prilocaína, por ejemplo, tiene un metabolito tóxico, la ortotoluidina, ¿no? Que puede causar metahemoglobinemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en consideración. Bueno, aquí también es reiterar, ¿no? Por ejemplo, los ésteres y las amidas. Aquí tenemos este grupo de ésteres y este grupo de amidas respecto a su metabolismo, ¿no? Todo este grupo tiene un metabolismo rápido por colinesterasas, como hemos dicho. Toxicidad sistémica es menos probable en el caso de los ésteres. Las reacciones alérgicas, porque se eliminan más rápido, obviamente, ¿no? Entonces, respecto a reacciones alérgicas, pueden producir reacciones alérgicas eh, que son por la forma derivativa el ácido del PABA, ¿no? Ácido paraminobenzoico, que es una molécula con el cual, digamos, que se genera, digamos, a partir de los ésteres en realidad, y eso puede generar alergia en ciertos pacientes. En el caso de las amidas es muy rara. La estabilidad en solución, en el caso de los ésteres, la degradación se puede degradar por presencia del calor o del sol, ¿no? Y mientras que las amidas son un poco más estables. El inicio de acción, en el caso de los ésteres, es lento como regla general, mientras que las amidas van de moderado a rápido, ¿no? El pKa, en el caso de los ésteres, es lento, también como regla general. Perdón, el pKa es mayor que el pH fisiológico, por lo general es mayor, por lo tanto penetran menos. Y en el caso de las amidas, se acercan más al pH fisiológico y por lo tanto penetran con más facilidad, ¿no? Y aquí tenemos sobre su potencia para este grupo de amidas, ¿no? Van desde alta, baja, en fin, dependiendo del fármaco, su inicio de acción también, como hemos señalado, y la duración de acción. Ya lo hemos señalado también en las láminas anteriores. Aquí también es un resumen también que queda para que ustedes lo puedan mirar con un poco más de detenimiento de las características físico-químicas y farmacocinéticas más destacadas pues, de los anestésicos locales, ¿no? Dependiendo si es por infiltración local, si es epidural o si es a través de la espina, ¿no? Eh, lógicamente aquí está el periodo de latencia para cada uno de estos fármacos, la duración del efecto, ¿no? Su pKa, el coeficiente de reparto, la unión a proteínas plasmáticas, su volumen de distribución, su tiempo de vida media, ¿no? O su metabolismo sea hepático, ¿no? Que principalmente es hepático en el caso de las amidas y a nivel plasmático en el caso de los ésteres, ¿no? Y su nivel de excreción, que todos son excreción renal, ¿no? Son datos que
que sirven como referencia para cada uno de los fármacos que aparecen en el listado. Respecto a las presentaciones, ¿qué podríamos decir? Son soluciones inyectables por lo general, o también hay presentaciones en spray, en cremas y geles, ¿no? En sales hidrocloradas, ¿no? Para facilitar su disolución en el agua. Lógicamente, eso ya depende de la formulación de las formas farmacéuticas que se usan en estos casos, ¿no? Hay muchas preparaciones anestésicas que contienen agentes preservantes, eso sí es importante tener en cuenta, como el metasulfito de sodio, por ejemplo, el 0,1%, cuando se mezcla con adrenalina. Eso se mezcla, digamos, la presencia del metasulfito de sodio a esa concentración es para evitar que la adrenalina se oxide, ¿no? Es para preservar, digamos, la estabilidad de la adrenalina, pero puede producir alguna reacción alérgica también este metasulfito de sodio, este preservante. Se ha dado casos, ¿no? Que no son poco comunes. También puede contener el metil para hidroxibenzoato, que es el metilparabeno, que es un derivado del ácido para-hidroxibenzoico, que es similar al ácido benzoico, ¿no? Paraminobenzoico, al ácido paraminobenzoico. Ese es un conservante y ese conservante se coloca, digamos, dentro de los envases para evitar, digamos, contaminación bacteriana o de hongos. Sin embargo, puede producir alergia también, ese conservante. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que siempre lo tienen presente los anestesiólogos al momento de administrar, digamos, la anestesia, ¿no? Pueden ser combinados con otros anestésicos locales o aditivos para incrementar su efecto, como ya dijimos, por ejemplo, la adrenalina a esta concentración, o bicarbonato o glucosa. El bicarbonato, por ejemplo, permite incrementar el pH. Al incrementar el pH, permite de que pase a su forma no ionizada, en el caso de los que tienen pKa bajo, ¿no? Pero la presencia de mucho bicarbonato en el envase puede hacer que este precipite, ¿no? Y cristaliza. Y eso dificulta lógicamente la administración o se puede perder el producto. O en el caso de la glucosa también la glucosa, la presencia de glucosa incrementa la varicidad, es decir, la densidad de la solución, ¿no? Y, y esto se usa, por ejemplo, en anestesia espinal. Esto es por un tema de gravedad, ¿no? Aumentan la densidad del fármaco y colocan al paciente en una posición determinada y el fármaco va bajando progresivamente ya para cumplir su efecto. Las técnicas de anestesia, como ya mencionamos, tenemos la tópica, la infiltrativa, la conducción, de conducción, epidural y espinal, como ya hemos mencionado, ¿no? Y sus sitios de aplicación, el nivel de bloqueo que producen. Y a nivel clínico, por ejemplo, la tópica se usa en cirugía ocular, en endoscopías, por ejemplo, ¿no? También, y cosmética. Infiltrativa se usa en suturas, en extracción dental, ¿no? Que son las más comunes. A nivel de conducción, bloqueo braquial o ciático, ¿no? Y a nivel epidural, analgesia de parto, como ya hemos mencionado también anteriormente, cirugía pélvica. A nivel espinal, en cesáreas, cirugía de cadera o de rodilla, ¿ya? Respecto a la relevancia clínica de los ésteres, ¿no? Por ejemplo, la procaína es anestesia infiltrativa o obstétrica epidural principalmente, ¿no? ¿Qué reacciones adversas produce? La procaína puede producir paro cardíaco, hipotensión, depresión, estimulación del sistema nervioso central y dermatitis de contacto, por ejemplo, que son las más severas, ¿ah? Produce menores, pero también estas son las más severas. Contraindicaciones, por ejemplo, el uso de la procaína, con precaución en anestesia epidural, en pacientes con enfermedades del sistema nervioso central, ¿no? Porque llegan rápidamente al nivel del sistema nervioso central. Y algunas consideraciones terapéuticas, su vida media es corta, tiene baja potencia, pero tiene el metabolito PAVA, el paraminobenzoico, que puede causar alergia, ¿no? Y puede reducir la efectividad de las sulfonamidas, por ejemplo, si el paciente está tomando sulfonamidas. Entonces es importante tener en cuenta estas consideraciones terapéuticas, ¿no? Y así, en el caso de la tetraciclina, por ejemplo, sus RAM son similares a la procaína, está, digamos, contraindicado en infección localizada porque no penetra fácilmente. Bueno, la mayoría tienen esa dificultad y sus consideraciones terapéuticas tienen una duración larga, pero tiene alta potencia, ¿no? Bueno, la cocaína ya normalmente ya no se está usando en clínica, ¿no? Pero dentro de las consideraciones que hay que tener tiene una acción vasoconstrictora potente y tiene una acción cardiotónica también, ¿ya? La relevancia clínica, hemos visto los ésteres y ahora respecto a las amidas, algunas amidas, ¿no? Por ejemplo, la lidocaína.
Eso se administra de manera infiltrativa, por bloqueo nervioso epidural, espinal o tópico, y también se usa como antiarrítmico, de clase 1B, así se usa, pero puede producir también reacciones severas, adversas severas como paro cardiorrespiratorio, arritmias o convulsiones. Está contraindicado en hipersensibilidad congénita o idiopática, en metahemoglobinemia está contraindicado, y su duración es de 1 a 2 horas, es corta, ¿no? Igual, para el caso de la prilocaína, no se requiere, por ejemplo, la prilocaína, adición de epinefrina, eso es importante. Hay ciertos pacientes que no es conveniente utilizar, por ejemplo, adrenalina o epinefrina, y por lo tanto la prilocaína es una buena opción. Bupivacaína, por ejemplo, tiene sus consideraciones terapéuticas, es que tiene una alta potencia y tiene hidrofobicidad, cardiotonicidad limitada, que limita su uso, ¿no? Es cardiotóxico, es la bupivacaína, por si acaso, es cardiotóxico, eso limita su uso. Por eso decía, es importante saber la condición clínica del paciente para la elección del fármaco. Y la artacaína, su uso frecuente en odontología, por ejemplo, ¿no? De manera resumida, podríamos decir, ¿no? Un mecanismo general, tienen absorción sistémica excesiva, entonces, por lo tanto, las dosis altas, por ejemplo, eh, hay que tener en cuenta, inyección intravascular hay que tener en cuenta, el metabolismo, sus excreciones son reducidos. Hay un mayor riesgo en insuficiencia cardíaca, hepática, hipoalbuminemia o interacciones. O sea, eso de manera general se puede decir de los anestésicos generales, ¿no? Eh, Respecto a la toxicidad en el sistema nervioso central, ¿no? Si es que es temprano, digamos, la toxicidad, se produce vértigo, ¿no? Un mareo, somnolencia o nistagmo. Si es que es intermedio, disminuye el estado de conciencia y produce convulsiones. Y si es que es tardía, puede producir, digamos, depresión generalizada, coma o paro respiratorio. Toxicidad cardíaca, cardiotoxicidad, ¿no? El bloqueo de los canales de sodio cardíacos, como hemos dicho, porque el anestésico no es selectivo, ¿no? Es donde hay canales de sodio, ahí es donde actúa. Disminuye la velocidad de despolarización, por supuesto, disminuye la potencia de acción y puede producir arritmias ventriculares o disminuir la contractibilidad, y además puede producir depresión circulatoria. Particularidades clínicas. Por ejemplo, el caso de la bupivacaína tiene alta cardiotoxicidad, que es muy difícil de tratar. Por lo tanto, no se debería usar en principio, ¿no? Lidocaína para pacientes con problemas cardíacos. Lidocaína es tóxica en sobredosis, pero útil como antiarrítmico, como ya dijimos, que pertenece a la clase 1B. Respecto a las reacciones específicas, los ésteres en general, por ejemplo, producen alergias por metabolismo a PABA, ¿no? Como hemos dicho. El ácido paraaminobenzoico, que es un metabolito de los ésteres, puede producir alergia, ¿no? La prilocaína, por ejemplo, puede producir metahemoglobinemia, ¿no? Porque por la presencia de este metabolito, la ortotoluidina. La bupivacaína puede producir también cardiotoxicidad severa, y la lidocaína, su uso terapéutico como antiarrítmico, es importante tenerlo en cuenta. Vasoconstrictores utilizados en anestesia local, tenemos por ejemplo la epinefrina, la levonorefrina y el felipressina, perdón, ¿no? Aquí tienen los lugares de acción, o sea, a qué nivel de receptores actúan. Por lo general se utiliza la epinefrina o adrenalina principalmente como vasoconstricción, porque produce vasoconstricción, aumento de duración del anestésico y efecto, obviamente, sobre el corazón a nivel beta. Estas son las concentraciones, y desde el punto de vista clínico, hay una predominancia de la acción alfa, dice, a nivel de mucosa oral, submucosa y a nivel de periodonto, ¿no? Los otros se usan menos en realidad, pero aquí están sus consideraciones clínicas, ¿ya? Esas se las puede revisar con un poco más de detenimiento. Respecto, por ejemplo, a los vasoconstrictores utilizados en anestesia local, ¿no? Vasoconstrictores. Aquí tenemos las indicaciones principales de los vasoconstrictores. Dice, el incremento de la calidad de la anestesia y su duración, lógicamente. Permiten mantener la hemostasia, ¿no? El equilibrio sanguíneo. El incremento de la seguridad de la anestesia local también, ¿no? Es más seguro porque se concentra en el lugar de acción. Y digamos, ¿qué podríamos decir desde el punto de vista clínico respecto a sus indicaciones principales? Los vasoconstrictores son adyuvantes esenciales para optimizar los anestésicos locales.
Respecto a su mecanismo para mejorar la anestesia local, ¿no? En odontología, por ejemplo, la inyección se utiliza en tejidos altamente vascularizados. Por lo tanto, la presencia del vasoconstrictor ayuda, digamos, a disminuir o a mantener, digamos, la concentración del anestésico local en el lugar de acción. Anestésicos sin necesidades de vasoconstrictor, ¿no? La selección depende de la duración del procedimiento y el control hemostático, por supuesto, ¿no? Respecto a la hemostasia, las concentraciones más altas de epinefrina mejoran el control hemostático, pero deben evaluarse los riesgos, porque la epinefrina también puede traer riesgos, ¿no? Eh, Respecto a a las precauciones que se tienen que tener, ¿no? Riesgo principal, hay una mayor potencia para las reacciones adversas en pacientes con enfermedades cardiovasculares, ya lo dijimos, y en interacciones con otros fármacos, ¿no? Se debe evaluar la historia médica y la medicación actual antes de administrarse un anestésico local con vasoconstrictores, ¿no? Por ejemplo, la posición de la Sociedad Americana del Corazón, ¿no? La AJA considera de que es importante, por ejemplo, cuando se administra anestésico, que se aspire para ver si que se ha cogido algún vaso de manera preliminar. Esto reduce el riesgo de inyección e intravascular. Pero, por ejemplo, la Sociedad Americana del Corazón no considera contraindicados en realidad en pacientes cardiovasculares si se usa con precaución y con aspiraciones previas, salvo pues de que sean pacientes demasiado ya, con muchas complicaciones, ¿no? Pero en general, tomando las precauciones del caso, se podrían usar, ¿no? ¿Qué pacientes son de alto riesgo? Aquellos que tienen angina de pecho inestable, hipertensión no controlada, insuficiencia cardíaca congestiva no tratada, ¿no? Clase 4 según la Sociedad Americana, por ejemplo. En esos casos, sí, se debe evitar el uso de vasoconstrictores y proponer procedimientos invasivos hasta estabilización médica, dice, ¿no? Y de manera general, la recomendación es que hay que evaluar el riesgo cardiovascular y el control de la enfermedad antes de administrar la anestesia con vasoconstrictores, por supuesto, y clínicamente la seguridad depende de la historia clínica de la dosis y la técnica de administración del fármaco. Bueno, aquí esto les voy a dejar, digamos, aquí tenemos la interacción que produce digamos, con el uso de otros fármacos, por ejemplo, de los vasoconstrictores, ¿no? Es decir, la adrenalina o epinefrina con antidepresivos, la adrenalina, ¿no? Con antagonistas beta 2 adrenérgicos no selectivos, como el caso del propranolol, o el uso, digamos, concomitante de la epinefrina con anestésicos generales como alotano o epinefrina con antipsicóticos, ¿no? Epinefrina también con cocaína, que esto ya no se suele usar. Esto lo podrían revisar de manera un poco más detenida. Lo mismo aquí también con otros fármacos, ¿no? O sea, por un lado tenemos esto, que son los vasoconstrictores con, con otros fármacos, y aquí tenemos específicamente el fármaco, el anestésico local, por ejemplo, lidocaína con bupivacaína, que se usan también los anestésicos locales en combinación para mejorar su eficacia. Pero también, digamos, hay que tener en cuenta el uso concomitante con otros fármacos que el paciente puede estar tomando. Por ejemplo, procaína con sulfamethoxazol está contraindicado, o hay que tener precauciones, la lidocaína con la cimetidina, lidocaína con propranolol, mepivacaína, ¿no? Con meperidina, ¿no? O petidina, o prilocaína más dapsona, ¿no? En fin, ¿no? Y aquí está la descripción de los riesgos y las recomendaciones prácticas. Y con eso, por razones de tiempo, vamos a dejarlo ahí. Nos vamos a tomar unos 5 minutos, por favor, para... ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya, bien, perfecto, gracias. Ya, y se ve también la pantalla, ¿no? Sí, sí Ya, se ve. perfecto, perfecto, perfecto. Ya, entonces, como les dije al inicio, vamos a tratar también este tema, ¿no? Farmacología de ansiolíticos e hipnóticos, ¿ya? Entonces, así de manera resumida, esto es lo que vamos a tratar en el desarrollo de esta presentación. Vamos a hablar sobre la ansiedad y trastornos de ansiedad, problemas del sueño, vamos a hablar sobre ansiolíticos e hipnóticos, clasificación de los hipnóticos y sedantes, las benzodiazepinas y barbitúricos, su farmacocinética y farmacodinamia, los antagonistas de benzodiazepinas, básicamente el flumazenil, y dentro de los hipnóticos, los nuevos agonistas de receptores de benzodiazepinas llamados los drogas Z o fármacos Z, ¿no? El solpidem, Saleplon,
Sopiclona y esopiclona. Bien, así de manera general podríamos mencionar que la ansiedad, como todos sabemos, ¿no? Es un estado donde se presenta, digamos, una situación de temor o de aprehensión, ¿no? Que, que a veces puede ser inclusive desproporcionada al estímulo que la genera, ¿no? O incluso no tiene una causa aparente la ansiedad, ¿no? Entonces, ya, vamos a ver por aquí, ¿ya? O sea que la sintomatología es que tiene síntomas autonómicos, es decir, que no se pueden controlar. O sea, la persona que sufre ansiedad, todos en algún momento tenemos ansiedad, ¿no? Felizmente es pasajera. eh, digamos, no se puede controlar la taquicardia, la sudoración cuando ya es un poco más avanzadita, ¿no? O aspectos cognitivos, por ejemplo, se produce una situación de preocupación, ¿no? De catastrofismo o conductuales, ¿no? De evitación, es decir, que la persona cuando tiene una ansiedad, digamos, marcada, inclusive evita enfrentar el problema que puede haberlo generado, ¿no? Eso se llama evitación. Entonces, y ahí cumplen un rol fundamental los ansiolíticos, lógicamente, cuando se requiere el uso, ¿no? Porque normalmente la ansiedad se puede manejar sin fármacos, pero cuando se requiere el uso ya de manera imprescindible, se utilizan los ansiolíticos como benzodiazepinas o buspirona, por ejemplo, ¿no? Que reducen esa hiperactividad emocional y fisiológica. ¿No? O también se podría pensar en ya una situación de sedación en el paciente, ¿no? Es decir, la disminución farmacológica de la excitación, ¿no? La actividad emocional y actividad psicomotora que se produce como consecuencia de una ansiedad marcada, pero lógicamente con la sedación se mantiene el estado de alerta, ¿no? Y da lugar, digamos, la sedación a una situación o a un estado de tranquilidad, hay una menor respuesta emocional, el paciente no pierde el estado de conciencia y colabora, lógicamente, con el tratamiento. Y en ese caso los ansiolíticos y los hipnóticos se usan, dice, como premedicación, ¿no? Antes del procedimiento para reducir ansiedad, para reducir agitación, ¿no? Y ya cuando hablamos de hipnosis, ya estamos hablando de cosas mayores, es el estado de sueño, o sea, la hipnosis en sí es cuando el sueño de manera fisiológico está alterado, ¿no? Y hay que inducirlo, hay que ayudar a que se concilie el sueño, usando fármacos, lógicamente, y porque digamos, el paciente puede tener problemas ya a nivel del sistema nervioso central más marcados, más profundos, ¿no? Y que pueden ir hasta una depresión inclusive. Eh, las características, hay una pérdida reversible de la vigilia en realidad, ¿no? Cuando se requiere, digamos, llegar a un estado de hipnosis. En este caso se utilizan pues los hipnóticos para producir el estado de hipnosis, como el solpidem, las benzodiazepinas en dosis altas, que inducen y mantienen el sueño, ¿no? Porque el sueño tiene dos etapas, de inducción y de mantenimiento, o sea, para conciliar el sueño y para mantener el sueño, ¿no? Y el insomnio, como ustedes saben, ¿no? Es un trastorno que se expresa, digamos, porque hay una dificultad para, tanto para iniciar el sueño como acabo de mencionar, o para mantener el sueño, ¿no? Y también hay un despertar precoz, o sea, la persona se despierta, ¿no? En cualquier momento. Y eso tiene una repercusión diurna porque la persona, como no ha descansado bien, durante el día se siente fatigada, irritable, con alteraciones cognitivas, con un bajo rendimiento, ¿no? Y este puede ser, digamos, puede ser un insomnio agudo, transitorio, o puede ser un insomnio crónico, ¿no? Entonces, según eso se utilizan pues los sedantes o ansiolíticos. Por ejemplo, los hipnóticos y algunos ansiolíticos facilitan el inicio o la continuidad del sueño y se usan de forma, pero deben usar de manera limitada y supervisada, lógicamente, por un médico en este caso, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Es un resumen, ¿no? En la ansiedad se produce un temor, una aprehensión excesiva, síntomas autonómicos que no son manejables, ¿no? Como ya mencionamos, y conductas de evitación, ¿no? Y a veces se requiere dar una sedación para disminuir producir una sedación para disminuir la excitabilidad o disminuir la actividad motora, ¿no? Para eso se utiliza premedicación, justamente para disminuir la ansiedad o la agitación. Y ya cuando se produce el insomnio, que es la dificultad para iniciar o mantener el sueño, ¿no? Y que tiene repercusiones diurnas, como hemos dicho, se utiliza los hipnóticos o ansiolíticos en algunos casos para producir la hipnosis, ¿no? Que es un sueño inducido,
farmacológicamente y disminuye la respuesta voluntaria a los estímulos. Para eso se utilizan los hipnóticos, de manera reducida. Aquí, digamos, aquí en esta gráfica podemos ver cómo podemos expresar la progresión de la depresión del sistema nervioso central y cuáles son los fármacos que están asociados. Es decir, cómo es que se va afectando el sistema nervioso central se va deprimiendo en realidad el sistema nervioso central, porque va disminuyendo, digamos, su capacidad de respuesta. Y tenemos en este eje de las ordenadas el grado de depresión del sistema nervioso central y aquí tenemos, digamos, los diferentes estados que se pueden producir, ¿no? La ansiolisis, la sedación, la hipnosis, la anestesia, el coma o la muerte. Entonces, por ejemplo, cuando se interviene una ansiolisis con ansiolíticos, que pueden ser benzodiazepinas, buspirona o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, digamos, el grado de depresión del sistema nervioso central alcanza aquí un nivel bajo. Pero ya si se quiere una sedación, la sedación que también se puede producir con sedantes como benzodiazepinas a dosis baja o hidroxicina, ya alcanza este nivel de grado de depresión del sistema nervioso central. Pero si es que ya estamos hablando de una hipnosis, ¿no? Donde se usan hipnóticos como el solpidem, el temazepam, la sopiclona, por ejemplo, y alcanza este nivel de depresión el sistema nervioso central. En anestesia, por ejemplo, el nivel de depresión del sistema nervioso central, ¿no? Que es producido por los anestésicos generales, perdón, como el propofol o el alotano, y alcanza este nivel. Y finalmente se puede llegar a coma, ¿no? En donde se requiere un soporte vital del paciente ya porque el sistema nervioso central se ha deprimido grandemente hasta inclusive llegar a la muerte, ¿ya? Entonces, por eso es que se debe evitar, digamos, llegar a estos niveles de depresión del sistema nervioso central con el uso prudente de estos fármacos, ¿no? Aquí también una gráfica que nos muestra, digamos, en el estado normal, ¿no? El ciclo circadiano. Aquí vemos, por ejemplo, que digamos, esto que está marcado en amarillo, nos muestra, digamos, el estado de vigilia, digamos, ¿no? Desde que amanece, la persona permanece despierta, con, digamos, ligeros bajones, así, pero realmente durante todo el día permanece, digamos, en estado de vigilia y despierta la persona en estado de normalidad. Y en la noche, lógicamente, ya la persona descansa normalmente. Eso es en un normal. Pero ¿qué sucede, digamos, cuando hay un estrés emocional? ¿No? Digamos, el estado de vigilia se mantiene, por lo general se mantiene mucho más alto que en estado normal, ¿no? O sea, la persona está demasiado despierta, pues angustiada, ¿no? Ansiosa, por eso es que se mantiene inclusive más despierto, pero en la noche duerme poco y se despierta inclusive en la noche, ¿no? Por un estrés emocional. Entonces, los hipnóticos se utilizan justamente para eso, ¿no? Se utilizan para qué? Para mantener el estado de vigilia durante el día, ¿no? Y en la noche pueda descansar la persona. Esa es la idea para conciliar, ¿no? Tanto para conciliar como para mantener el sueño. En las personas ya de edad avanzada se producen, digamos, este comportamiento. Hay momentos en que la persona está despierta, luego puede también dormirse un poco, despertarse nuevamente, volver a dormir, en fin, hay, digamos, todas estas alteraciones del sueño, ¿no? Entre el sueño y la vigilia. Y de lo que se trata en este caso, por ejemplo, cuando se usan los hipnóticos, es para, en lo posible, mantener durante el día a la persona despierta, en lo posible, y que descanse durante la noche, ¿no? Entonces, ese es más o menos el objetivo que se busca con el uso cuando hay una alteración del sueño. Respecto, digamos, aquí a los fármacos, tenemos aquí, por ejemplo, las benzodiazepinas, barbitúricos, antihistamínicos, hipnóticos no benzodiazepínicos, ansiolíticos no sedantes, ¿no? En el caso de las benzodiazepinas, por ejemplo, tenemos a un grupo que se usa, por ejemplo, eh, que son ansiolíticos en realidad, y otros que también tienen un uso para hipnosis, no son hipnóticos. Entonces, por ejemplo, el alprazolam, el clordiazepóxido, el clonazepam y el diazepam se usan con fines ansiolíticos, ¿no? Mientras que el flurazepam, lorazepam, midazolam, oxazepam, temazepam se utilizan como hipnóticos, ¿no? Y los barbitúricos, ¿no? Tenemos aquí el amobarbital, el pentobarbital, el fenobarbital y el diopental, ¿no? Entonces, por lo general, como ustedes saben,
las benzodiazepinas son fármacos ansiolíticos, hipnóticos, sedantes, pero también son relajantes musculares, como ustedes saben, ¿no? O son también anticonvulsivantes, ¿no? También se utilizan como preanestesia, ¿no? Entonces, es decir, cada uno de estos, de las benzodiazepinas se pueden usar, digamos, para diferentes fines, dependiendo, digamos, de sus mecanismos de acción, ¿ya? Y más o menos el uso es similar, digamos, a los barbitúricos, sino que lógicamente los barbitúricos tienen quizás un poco más de potencia sobre el nivel nervioso central y pueden producir mayores efectos, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, lo que sí no tienen los barbitúricos son, digamos, no tienen efecto relajante muscular, ¿no? Pero más se usan, digamos, en anestesia, en realidad, ¿ya? Dependiendo de su dosis, por supuesto. Es decir, tanto las benzodiazepinas como los barbitúricos tienen márgenes terapéuticos distintos, ¿no? Los barbitúricos tienen margen terapéutico más estrecho, lógicamente, que los benzodiazepinas y por lo tanto tienen que utilizarse con más precaución. En el caso de los antihistamínicos, solamente aquí aparecen con la intención de que se tenga en cuenta que, si bien es cierto de que los receptores H1, ¿no? Digamos, en el cerebro mantienen el estado de vigilia. Entonces, cuando se usa un antihistamínico, se deprimen estos, digamos, no se bloquean estos receptores H1 y al bloquearse producen depresión, ¿no? Entonces, por eso es que se debe evitar el uso de antihistamínicos, ¿no? Con, con las benzodiazepinas, por ejemplo, porque si no, se potencia la acción de la benzodiazepina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se ha visto el caso del el sinergismo que se produce, un sinergismo de potenciación entre, por ejemplo, el alprazolam, ¿no? Y la clorfeniramina. Entonces, ambos producen depresión del sistema nervioso central y por lo tanto puede traer consecuencias, ¿no? Eh, Tanto las benzodiazepinas como los barbitúricos tienen tolerancia, tienen dependencia y pueden producir lo que se llama el síndrome de retiro. Por lo tanto, es necesario tenerlo siempre presente y tomar las precauciones del caso, ¿no? Que no se deben usar por mucho tiempo. Como ustedes saben, las benzodiazepinas no deben usarse, digamos, por periodos que van más de 2 a 3 semanas y bajo supervisión médica. Y si es que, y cuando una vez que se termine el tratamiento, que como repito, lo que se recomienda es de 2 a 3 semanas, vaya disminuyéndose progresivamente el tratamiento para que no produzca, digamos, este síndrome de retiro. ¿Ya? También existen hipnóticos no benzodiazepínicos, ¿no? Que actúan a nivel de los receptores de las benzodiazepinas, pero tienen menores reacciones adversas, por ejemplo, como el solpidem o la sopiplona, ¿no? Y ansiolíticos que son no sedantes, como la buspirona, pero que actúan a nivel de receptores serotoninérgicos, ¿no? Y también el propranolol. Sí, solamente para señalar aquí de que por su duración de acción, las benzodiazepinas pueden ser de acción prolongada, de acción intermedia o de acción corta, ¿no? Los de acción prolongada, que pueden administrarse, digamos, cada 24 horas, cada 48 horas o cada 72 horas. Pueden ser, por ejemplo, el caso del clonacepato, el clordiazepóxido, el diazepam, por ejemplo, ¿no? El flurazepam y el cuazepam. Y bueno, las de acción intermedia, que tienen una duración de 10 a 20 horas su vida media, tenemos ahí el alprazolam, estazolam, lorazepam, temazepam, ¿no? Y de acción corta tenemos el oxazepam y el triazolam, ¿no? Que se administran de manera más frecuente, ¿no? Bien. Eh, Continuemos. Bueno, esta es una tabla también que resume más o menos la farmacocinética de las benzodiazepinas, tanto las de acción corta, las de acción intermedia, como las de acción larga, ¿no? Pero es importante aquí resaltar que, por ejemplo, el tiempo de vida media varía, lógicamente, y según el tiempo de vida media también se tiene que elegir el fármaco, según el uso que se le quiera dar, ¿no? La indicación para el cual se va a usar el fármaco. Pero, por ejemplo, hay fármacos como el caso del diazepam, que su tiempo de vida media va entre 20 a 100 horas. O sea, es bastante prolongado, ¿no? Como es el caso también del clorazepato, ¿no? También hasta 60 horas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, eso es bien importante. O también, por ejemplo, el nordiazepam, de 40 a 100 horas su tiempo de vida media, o sea, es tiempo de vida media prolongado, ¿no? Y también la unión a proteínas plasmáticas, como ya hemos mencionado, ¿no? La mayoría se unen a proteínas plasmáticas en un porcentaje bastante alto. Se va desde 70%, por ejemplo, hasta 96, 98%, hasta 99% en el caso del midazolam, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta al momento de seleccionar el fármaco, ¿no? Respecto a la absorción y distribución, eh, por lo general las benzodiazepinas se absorben bien y de manera completa por vía oral, ¿no? Por ejemplo, el clorazepato se transforma en el estómago, en un profármaco que es el nordazepam, que sí se absorbe, digamos, de manera completa, ¿no? Desde el punto de vista clínico, el clonazepato no se administra de manera activa, ¿no? Y requiere un medio ácido para que exprese, digamos, su eficacia, ¿no? Respecto a la distribución en el plasma, como ustedes saben, se unen a proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina, y el grado depende de la liposolubilidad del fármaco. Como decíamos, por ejemplo, la, la distribución plasmática, la unión a proteínas plasmáticas, algunos alcanzan, por ejemplo, 70%, como el caso del alprazolam, y el diazepam hasta 99% por su lipofilicidad, ¿no? Es decir, a mayor lipofilicidad, hay, es más prolongado el tiempo, ¿no? De acción, puede acumularse en la grasa inclusive, ¿ya? Entonces aquí tenemos las características, por ejemplo, destino inicial, por lo general es rápido, pero también pasan al cerebro las benzodiazepinas y por su efecto ansiolítico e hipnótico. Y todas las benzodiazepinas, por ejemplo, van al cerebro, ¿no? Y desde el punto de vista clínico, la acción rápida, digamos, es la afinidad que tienen de llegar rápidamente al cerebro, es que tienen una acción rápida tras la administración, sea por vía oral o por vía intravenosa. La redistribución tras el paso inicial a nivel del sistema nervioso central se distribuye en el músculo y tejido adiposo, como ya mencionamos, ¿no? Es mucho más marcada en el caso del diazepam por su liposolubilidad, su redistribución y disminuye la duración del efecto hipnótico inicial. Ejemplo, en el caso del diazepam, induce un sueño breve. ¿Ya? Respecto a la presencia, digamos, a nivel placentario o a nivel de leche materna, de manera general podríamos decir que las benzodiazepinas atraviesan la placenta y se excretan por leche. Y desde el punto de vista, y por lo tanto, lógicamente tienen riesgos en embarazo y lactancia. Desde el punto de vista clínico, producen hipotonía, depresión respiratoria neonatal o síndrome de abstinencia. ¿Ya? Respecto al metabolismo y duración de efecto, ¿no? La vía principal, como ya hemos visto, es en el hígado, a través del sistema enzimático, ¿no? Sí, el citocromo P450, principalmente con la isoenzima CYP3A4 y la CYP2C19. Y a todas las benzodiazepinas, digamos, tienen este recorrido en su metabolismo. Entonces, por ejemplo, hay fármacos, como ustedes saben, que son inhibidores enzimáticos que incrementan los niveles de las benzodiazepinas, como es, por ejemplo, la eritromicina, ¿no? Lo que son los macrólidos, eritromicina, claritromicina, ¿no? Antirretrovirales, ritonavir, o antifúngicos, el hidroconazol, ketoconazol, nafazodona, por ejemplo, o el jugo de toronja también. Por lo tanto, el riesgo de depresión en el sistema nervioso central y somnolencia pueden ser excesivas, ¿no? Pero también están sujetos a inductores del metabolismo y estos inductores disminuyen los niveles de benzodiazepinas para ajustar la dosis, ¿no? Y ahí tenemos la rifampicina, la carbamazepina, la fenitoína, la hierba de San Juan, por ejemplo, ¿no? Es un inductor, por lo tanto disminuye el nivel de las benzodiazepinas y en consecuencia su eficacia. Metabolismos activos, por ejemplo, algunos fármacos generan metabolitos que son más duraderos, como hemos visto, ¿no? Que el fármaco original, ¿no? Por ejemplo, el flunazepam se metaboliza a N-desalquilflurazepam y tiene una duración, digamos, de 47 a 100 horas, ¿no? Que la semivida del fármaco frente a los metabolitos también es importante. Puede ser corta, pero el metabolito prolonga. O sea, el fármaco en sí puede ser corta su duración, pero la presencia de los metabolitos para su eliminación también prolonga el efecto del fármaco. Por ejemplo, es el caso del mismo flunazepam, ¿no? Que puede tomar hasta 2 a 3 días para poder ser eliminado.
Implicancias clínicas. Por ejemplo, los de acción corta producen un insomnio de conciliación. Los de acción intermedia producen ansiedad generalizada, insomnio de mantenimiento. Y las de acción larga producen riesgo de acumulación y es útil en abstinencia alcohólica, por ejemplo, ¿no? Como es el caso del diazepam. Desde el punto de vista clínico, hay una mayor precaución, hay que tener una mayor precaución en ancianos en insuficiencia también hepática, ¿no? Justamente para evitar la acumulación de estos metabolitos que son activos y que pueden también producir toxicidad. Ejemplos por su duración, por ejemplo, aquellos que tienen corta, tenemos el midazolam y el triazolam, intermedia el lorazepam, alprazolam y oxazepam, y de larga tenemos el diazepam, clonazepam, flurazepam, clorazepato, ¿no? Que se biotransforma en nordiazepam. Entonces, la elección de estos fármacos depende, lógicamente, del trastorno clínico que tenga el paciente, ¿no? Aquí de manera resumida también este cuadro nos muestra los diferentes metabolitos activos, ¿no? Y el tiempo que toma para su eliminación. Por ejemplo, aquí tenemos el clordiazepóxido, el diazepam y el flunazepam, todos ellos se metabolizan y forman metabolitos activos. Estos metabolitos activos que se forman son responsables de la acción prolongada de las benzodiazepinas. Por ejemplo, el clordiazepóxido primero se transforma en desmetilclordiazepóxido y luego en desoxazepam. Posteriormente, desmetildiazepam y finalmente en diazepam, perdón, en oxazepam y luego recién se conjuga. Por eso es que toma más o menos igual el diazepam. Primero se transforma en desmetildiazepam, luego en oxazepam y luego se conjuga. Por eso es que toma aproximadamente 100 horas su eliminación, ¿no? El flurazepam igualmente, ¿no? También, miren, 100 horas, ¿no? De tiempo de vida media. Ya se biotransforma primero en hidroxiletilflurazepam, luego también otro metabolito que forma es el desalquilflurazepam y recién se conjuga y se excreta por la vía urinaria. Mientras que, por ejemplo, el alprazolam y el triazolam, que tienen un tiempo de vida media de 2 a 12 horas, solamente se biotransforman en un metabolito activo, que es metabolitos alfa hidroxilados, ¿no? Y luego van a conjugación, ¿no? El lorazepam, por ejemplo, como lorazepam va a conjugación, o sea, su tiempo de vida media son 15 horas aproximadamente. Entonces, la mayoría de benzodiazepinas son metabolizadas por el hígado, como ustedes saben, a compuestos activos, ¿no? A excepción del lorazepam, del temazepam y del oxazepam, ¿ya? Aquí tenemos la farmacodinámica, ¿no? Lugar de acción. ¿Dónde actúan? Actúan a nivel de la médula, ¿no? En el sistema nervioso central, en médula espinal, hipotálamo, hipocampo, sustancia negra, corteza cerebral y cerebelosa y cerebral, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, desde el punto de vista clínico, tienen efectos ansiolíticos, anticonvulsivos, biorelajantes e hipnóticos, ¿no? Porque actúan a estos niveles. Según donde actúen, es que tienen sus efectos. El neurotransmisor implicado en las benzodiazepinas, como ustedes saben, es el GABA, ¿no? El ácido gamma-aminobutírico, y es el principal neurotransmisor inhibitorio, ¿no? Que existe en el organismo. Esto aumenta la inhibición neuronal, ¿no? Porque es el mecanismo de acción. El receptor blanco es el receptor GABA-A, ¿no? Con sus respectivas subunidades. A ese nivel existe el canal iónico de cloro que es regulado por ligandos, ¿no? Y es la principal diana farmacológica de las benzodiazepinas, el receptor GABA-A, ¿no? Las benzodiazepinas no abren el canal directamente, sino que aumentan la frecuencia de la apertura del canal de cloro, ¿no? Cuando se une al GABA, la benzodiazepina, ¿no? El resultado es que hay una hiperpolarización, como ya se ha dicho, disminuye la excitabilidad neuronal, ¿no? Y el sitio de unión es a través de las subunidades alfa y gamma en este caso, ¿no? Como vamos a ver más adelante, del receptor GABA. En cambio, el solpidem y otras, las fármacos Z también se unen a estos sitios, ¿ya? Pero tienen, digamos, una especificidad. La comparación con los barbitúricos, por ejemplo, si comparamos las benzodiazepinas con los barbitúricos, mientras que, como ya dijimos, que las benzodiazepinas aumentan la frecuencia de la apertura del canal de sodio, en el caso de los barbitúricos los barbitúricos aumentan la duración de la apertura del canal de sodio, ¿no? Mientras que aquí están, ¿no? Las benzodiazepinas aumentan la frecuencia de apertura, los barbitúricos aumentan la duración de apertura. Y esto explica por qué las benzodiazepinas son más seguras en sobredosis en realidad, porque no mantienen abierto el canal de sodio, a diferencia de los barbitúricos.
que sí más tiempo lo mantienen abierto, ¿no? Finalmente, la inhibición global en el sistema nervioso central, hay una reducción de la ansiedad, sedación, hay hipnosis, hay relajación muscular y hay anticonvulsión también, ¿no? Su uso clínico en trastornos de ansiedad, insomnio, epilepsia y en fin, ¿no? Esa es la razón por la cual se usa para esos problemas de salud. Esto es lo que hemos mencionado, ¿no? Y que ustedes conocen. Aquí tenemos los receptores GABA, GABA-A, que son todo este conjunto, y el neurotransmisor actúa a este nivel, mientras que las benzodiazepinas actúan aquí, entre alfa y gamma, ¿no? Benzodiazepinas, el flumazenilo y el solpidem actúan a este nivel. Entonces aumentan la frecuencia del ingreso, digamos, del cloro hacia el líquido intracelular, hacia el espacio intracelular, ¿no? Mientras que los barbitúricos actúan también a nivel alfa y beta, ¿no? Estas subunidades, pero de los receptores GABA, pero mantienen más tiempo abiertos los canales de sodio, ¿no? Y por eso es su riesgo, ¿ya? Perdón, los canales de cloro, no los canales de sodio. Benzodiazepinas, ¿no? Aquí tenemos cuáles son los efectos. Ya, esto hemos visto, ¿no? En sedación, hipnosis, como anticonvulsivos, en relajación muscular, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, a nivel de amnesia anterógrada, ¿no? Que es la amnesia que se produce desde la administración del fármaco, la persona se olvida, ¿no? Solamente en ese momento, la tolerancia y la dependencia, ¿no? Digamos, la sedación se usa en trastornos de ansiedad, son más seguros que los barbitúricos, como ya dijimos, en hipnosis son útiles en insomnio, por ejemplo, el caso del triazolante, mazepam, como anticonvulsivos, el clonazepam en epilepsia, lorazepam y diazepam en estado epiléptico, en estatus epiléptico, ¿no? En relajación muscular se utiliza el diazepam, ¿no? Por su espasticidad, en casos de espasticidad o contracturas. A nivel respiratorio hay un riesgo cuando hay sobredosis y combinación con alcohol u opioides. A nivel cardiovascular tenemos el midazolam y el diazepam, se utiliza en inducción anestésica para sedar un poco al paciente. En amnesia anterógrada es útil en procedimientos también, como el midazolam, por ejemplo, en endoscopías también se suele usar el midazolam, ¿no? Para sedar un poquito a la persona. La tolerancia es común en el insomnio y requiere ajuste de dosis, por supuesto, ¿no? Se produce tolerancia, como hemos dicho, al uso del fármaco cuando se usa con mucha frecuencia y también puede producir dependencia. Hay un mayor riesgo cuando los tratamientos son sobre todo largos y a dosis alta. Por eso es que hay que evitar, digamos, que el tratamiento sea muy prolongado y hay que ir disminuyendo la dosis para el retiro del fármaco. Efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, como depresor en el sistema nervioso central, produce pues la implicancia clínica en realidad, ¿no? Digamos, ¿por qué? Por el hecho de que es depresor del sistema nervioso central, también el paciente tiene que tener cuidado, precaución, ¿no? Porque se pueden producir accidentes, caídas, sobre todo en ancianos, se altera el desempeño académico, laboral, en fin, ¿no? La persona está ligeramente sedada, ¿no? O deprimida también. Bueno, en este caso el sistema nervioso central. El uso prolongado favorece también dependencia. En caso de abstinencia, por ejemplo, esta abstinencia aparece al suspender bruscamente tras un uso prolongado. Puede ser grave cuando hay una dependencia muy intensa y por lo tanto es necesario disminuir la dosis de manera progresiva por los efectos cardiovasculares que producen, ¿no? Tenemos generalmente son leves, dice, cuando es una monoterapia, pero hay un riesgo aumentado en dosis preanestésicas o combinación con otros depresores también. Por eso hay que tener en cuenta que otros fármacos está tomando el paciente. Y en caso de depresión respiratoria es la principal causa de muerte por sobredosis, como ustedes saben, ¿no? Hay un riesgo elevado en pacientes con enfermedad obstructiva crónica, ¿no? Con EPOC, con apnea del sueño o en ancianos. Entonces hay que tener precaución en esos casos. Algunas otras consideraciones, por ejemplo, bueno, ya hemos dicho, eh, con los inhibidores, por ejemplo, del citocromo P3A4. Ahí, por ejemplo, el uso con fluoxetina, con simetirina, con eritromicina, con ketoconazol, ya lo dijimos. La implicancia clínica es que hay un riesgo de sedación excesiva, ¿no?
porque, digamos, se incrementan los niveles de las benzodiazepinas, hay somnolencia y depresión respiratoria, requiere ajuste de dosis y una vigilancia permanente, ¿no? O el uso con alcohol, con opioides, perdón, barbitúricos, antihistamínicos o sedantes, ¿no? Incrementa el riesgo de coma y muerte y por lo tanto, hay que evitar la combinación con estos fármacos, ¿no? O con inductores enzimáticos, como el caso de la fenitoína o el fenobarbital, porque disminuyen la eficacia terapéutica y hay que hacer el ajuste de dosis, ¿no es así? Y en embarazo también ya lo mencionamos, hay un riesgo de hipotonía, hay un llanto excesivo en el niño, ¿no? Cuando nace, dificultad respiratoria, ¿no? Y se evita, dice, evitar, salvo una necesidad estricta, hay que evitar en embarazo. Y en la lactancia también no es recomendado, ¿no? Salvo que sea imprescindible, se debe usar dosis mínimas y controlar, digamos, al lactante, porque tiene también implicancias sobre el lactante. Respecto a tolerancia, abuso y dependencia y otras interacciones, ¿no? Ya dijimos, por ejemplo, que se potencia con el uso de las benzodiazepinas, se potencia con el alcohol y otros depresores del sistema nervioso central, bueno, con los inhibidores del CYP3A4, ya lo mencionamos. Desde el punto de vista clínico es importante porque, digamos, a veces la mezcla del diazepam más alcohol tiene un riesgo de depresión. Respecto a tolerancia, ¿no? El paciente insomne necesita cada vez más alprazolam para dormir, por ejemplo, en el caso del alprazolam, ¿no? Y puede producir, lógicamente, tolerancia, dependencia. Hay personas que se sienten que no pueden dormir sin la pastilla, hay una dependencia psicológica inclusive, ¿no? Como ya lo hemos dicho, pero también física, ¿no? El síndrome de abstinencia, hay un retiro brusco, cuando se produce un retiro brusco del alprazolam, ¿no? En este caso, y puede producir inclusive convulsiones, ¿no? Y el manejo de retiro que el paciente trataba con diazepam para desintoxicar, por ejemplo, de alprazolam, ¿no? Sí, aquí solamente para señalar que la descontinuación del tratamiento con benzodiazepinas y la frecuencia del insomnio de rebote, ¿no? Por ejemplo, en el caso del triazolam, los fármacos que son más potentes y que se eliminan con mayor rapidez, por ejemplo, ¿no? El triazolam tiene problemas de abstinencia más frecuentes y graves, ¿ya? Mientras que los fármacos como el flurazepam, el diazepam, por ejemplo, los fármacos que son menos potentes y que se eliminan más lentamente, ¿no? Sigue mejorando el sueño incluso después de la descontinuación. Pues, estos datos son importantes para la selección de la benzodiazepina que se tenga que usar, ¿no? Respecto al diazepam, únicamente es importante tener en cuenta, ¿no? De que actúa, digamos, se usa para ansiedad, abstinencia alcohólica, como relajante muscular, en tétanos inclusive se suele usar, ¿no? Para evitar las convulsiones que produce el tétano, como relajante, ¿no? O como sedante o ansiolítico también, por las manifestaciones que tiene el paciente que puede contraer tétano. Para estatus epiléptico o sedación preoperatoria también. Sí, estas son las indicaciones principales del diazepam, ¿no? Bueno, y aquí de manera puntual, el paciente con crisis epiléptica recibe el diazepam de manera intravenosa, ¿no? Cuando se produce, digamos, una crisis epiléptica. Ya, bueno, estos datos ya son datos que los hemos mencionado en otro momento y se puede revisar con un poco más de detenimiento la tabla, ¿no? Aquí, el flumazenil, por ejemplo, que es un antagonista de benzodiazepinas. O sea, se administra a nivel hospitalario, intrahospitalario, ¿no? Por vía intravenosa, tiene un inicio de acción muy rápido, su semivida es corta, en realidad se metaboliza muy rápido a nivel hepático. Su mecanismo de acción es un antagonista competitivo con alta afinidad por el sitio de acción con las benzodiazepinas, es un antagonista en realidad a nivel de GABA-A. Y acciones principales, bueno, lógicamente por su acción antagónica revierte la sedación, la hipnosis y la depresión que ha sido causada por las benzodiazepinas y también antagoniza los efectos de los fármacos Z, por ejemplo, ¿no? El solpidem, soleplon o esipiplona, ¿no? Eh, lo que no bloquea, no bloquea el flumazenil no antagoniza los efectos del etanol, por ejemplo, ni de los opioides ni anestésicos generales, por ejemplo. Es un dato relevante, ¿no? Se utiliza más para tratamiento en sobredosis de benzodiazepinas en realidad o para la reversión de sedación después de una intervención quirúrgica, ¿no? Y bueno, su semivida es corta, como ya dijimos. Esa es una limitación, puede producir
un riesgo de resedación, esto se puede necesitar, por lo cual se necesita inclusive perfusión continua a dosis repetidas, ¿no? Para que se mantenga, digamos, el nivel del fármaco y puede precipitar el síndrome de abstinencia, convulsiones en pacientes dependientes de benzodiazepinas, ¿ya? Bien, bueno, aquí solamente para mencionar que el tratamiento, aquí por ejemplo el uso concomitante de ansiolíticos, ¿no? Con, por ejemplo, el uso tenemos del lorazepam, que está en rojo, con, con el escitalopram, ¿no? Que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. O sea, se empiezan a usar concomitantemente, pero progresivamente se va retirando, digamos, el lorazepam y se deja el escitalopram, ¿no? Porque el tratamiento de este tipo de inhibidores, ¿no? De la recaptación de serotonina requieren, digamos, un tratamiento mucho más largo, ¿no? Y aquí solamente para mencionar de la buspirona, ¿no? Para esto ya lo pueden revisar con más detenimiento. Eso, la buspirona es un ansiolítico que se considera limpio, seguro a largo plazo, no produce sedación ni dependencia y es ideal para el tratamiento crónico de ansiedad generalizada, ¿no? Mientras que comparando con las benzodiazepinas, estas son, digamos, una comparación entre buspirona y benzodiazepinas en realidad, ¿no? Pero de manera resumida, las benzodiazepinas son ansiolíticos con acción rápida y multifuncionales, como ya hemos mencionado, pero con riesgo de dependencia, sedación y efectos cognitivos, ¿no? Por lo tanto, son útiles en crisis agudas y tratamiento a corto plazo, ¿no? Eso de manera resumida. Lo mismo aquí, otros agentes hipnóticos como los fármacos Z que ya mencionamos, que tienen, digamos, mecanismos de acción similares a las benzodiazepinas, sino que actúan a nivel de otra subunidad, pero y que tienen, digamos, otro tipo de respuesta respecto a reacciones adversas, por ejemplo, son más manejables. Por ejemplo, el solpidem tiene un inicio de acción a los 30 minutos, bastante rápido. Lo mismo el Saleplon, 30 minutos también se inicia. La esipiclona a los 20 minutos y el Ramelteón a los 30 minutos. ¿No? Sin embargo, digamos, la duración de su efecto es mayor, lógicamente, ¿no? Puede llegar hasta 7 horas en el caso de la esopiclona y en el caso de Rameltedón. Remeltión, ¿no? La duración del efecto, ¿no? Son antagonistas selectivos de los receptores de melatonina, eh, el, el receptor MT1, MT2, por ejemplo, este de aquí, el Ramelteón, y también el Tasimelteón. O sea, actúan a nivel de receptores de melatonina, ¿ya? Bueno, esto también lo pueden revisar con más detenimiento. Es una comparación entre barbitúricos, ¿no? Con sus respectivas características, mecanismos de acción, efectos, riesgos en sobredosis, tolerancia, usos clínicos e interacciones, tanto para barbitúricos, para benzodiazepinas, como para drogas Z, que las pueden revisar, ¿no? Aquí también tenemos barbitúricos, ¿no? Benzodiazepinas, buspirona en relación a dosis-respuesta. Por ejemplo, respecto a la respuesta, según la dosis, por ejemplo, la buspirona produce un nivel de sedación y se mantiene ahí. La benzodiazepina alcanza hasta o sea, digamos, su nivel no llega, digamos, a nivel de anestesia, puede llegar a nivel de hipnosis, ¿no? Nivel, ¿no? Pero los barbitúricos pueden llegar hasta producir coma y muerte, ¿no? Bueno, las benzodiazepinas también, y sobre todo si se usa concomitantemente con alcohol, por ejemplo, ¿no? Y respecto a el grado de letalidad, dice, ¿no? Entre la morfina, clormazepina, fenobarbital, perdón, clorpromacina, fenobarbital y diazepam. Entonces tenemos, por ejemplo, que las benzodiazepinas son relativamente mucho más seguras debido a que la dosis letal es más de 1000 veces mayor que la dosis terapéutica típica en realidad. ¿Ya? O sea, digamos, son más seguras las benzodiazepinas que la morfina, por ejemplo. Si se usa, digamos, 10 veces más la dosis de la morfina, puede producir muerte inclusive, ¿no? O la clorpromacina o el fenobarbital también. Pero, por ejemplo, el diazepam se puede incrementar en 1000 veces la dosis y no produce, digamos, letalidad, ¿no? Estamos, digamos, teorizando aquí un poco también, porque en la práctica no es así, ¿no? Aquí tenemos también barbitúricos, clasificación e indicaciones, ¿no? Fármacos y clasificación de los barbitúricos, ¿no? Hay aquellos que son de acción ultracorta, ¿no? Y se usan en anestesia general intravenosa, de acción intermedia o de acción prolongada, ¿no? O sea, los de acción ultracorta, 20 minutos, como el caso del tiopental, acción corta de 3 a 8 horas y de acción prolongada de 1 a 2 días. Cada 1 o 2 días se puede utilizar, ¿no? Aquí también de manera resumida, los barbitúricos son fármacos eficaces, ¿no? Pero
hoy se reservan para epilepsias refractarias, para anestesia debido a su alto riesgo de dependencia, sobredosis y toxicidad. Y aquí está la descripción más detallada, ¿ya? Pero eso es de manera resumida. Y aquí tienen ustedes un cuadro también que les puede ayudar, digamos, a entender un poco mejor las ventajas y las desventajas terapéuticas tanto de las benzodiazepinas como de otros agentes y de los barbitúricos, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar ahí, ya ustedes tienen el material para que lo puedan revisar con más detenimiento, ¿ya? Eh, ahora, por razón